Yo soy nieta de Manuel Gamio, ¿no? Que es considerado el padre de la antropología en México, quien descubrió, fue el primero que dijo dónde estaba el Templo Mayor. Siendo un joven arqueólogo en 1914, a raíz de unas excavaciones que se hicieron en la esquina de lo que hoy es Justo Sierra y Argentina, él trabajaba en la inspección de monumentos coloniales, que es el antecedente lejano de Lina, y demolieron una casa y aparecieron unos vestigios. Y allí había una cabeza de serpiente, una escalinata, una alfarda. Y él, que había estudiado mucho, tanto a los cronistas españoles que describían el Templo Mayor, como a los códices donde aparecía el Templo Mayor pintados por los propios mexicas, ¿no? Los tlacuilos prehispánicos, dijo, no, pues esto es el Templo Mayor, aquí están todas las cosas del Templo Mayor. Y porque todo el mundo pensaba hasta ese momento que afirmaba que estaba debajo de la catedral, porque siempre se hacía así, que normalmente la catedral, la iglesia más importante, se construía sobre la pirámide más importante. Entonces yo caminaba con ese abuelo por el centro, y él me platicaba de la ciudad que había debajo. Platicaba que había estado el Calmeca, que es la Escuela de los Nobles Indígenas, que por cierto encontraron hace unos años, y acá de haber estado el Palacio de los Caballeros Águila, y él me iba describiendo esa ciudad maravillosa que está todavía debajo, ¿verdad? Entonces yo empezaba a soñar con la ciudad, ¿no? Y amarla. Y por otro lado, mi papá, que era cronista de sociales, escribía en Excelsior, con el seudónimo del Duque de Otranto, él se llamaba Carlos González, pero así es el seudónimo que escogió. Él me hablaba de los palacios de arriba, de los palacios barrocos, los palacios neoclásicos, las familias que los habían construido, que los habían vivido. Entonces, pues imagínate, entonces desde niña pues, estaba yo ya realmente inmersa en la ciudad, ¿no? Y apreciando sus valores, su belleza, su historia. Yo creo que es una ciudad, ¿sabes qué? Que es una ciudad, de verdad, que combina el pasado y el presente con una armonía y una intensidad. Y la verdad, con un piecito en el futuro. Porque esta ciudad es de las más avanzadas, fíjate. En esta ciudad conviven tradiciones centenarias, ¿no? Como las fiestas de los santos patronos que hay por toda la ciudad, las mayordomías que hay en muchas partes de la ciudad, comenzando por la Niñopa de Xochimilco. Y por otro lado, es la ciudad de las más avanzadas en el mundo en cuanto a los derechos para las minorías, matrimonio de personas del mismo sexo que pueden adoptar, digo, son cosas de verdad avanzada, que no es inclusive en ciudades de Europa, ¿no? En Estados Unidos. Y a la vez se convive con esas tradiciones maravillosas de hace 300, 400, de algunas casas de origen prehispánico, ¿no? Cuando llegué a dirigir el Consejo de la Crónica, y ahí resulta que se juntaban los cronistas de toda la ciudad, además de los comités directivos, que eran unos intelectuales elegantísimos, ¿no? Estaba Miguel León Portilla, Octavio Paz, Carlos Fuentes, pero estaban los que el decreto de creación le llamaba los cronistas regionales, que eran los de las delegaciones, los barrios, los pueblos. Y gracias a ellos, fíjate, comencé a conocer lugares de la ciudad que yo ni me imaginaba que existían, que tienen verdaderas maravillas. Pero ¿quién se va a imaginar que el convento del siglo XVI, más bello y mejor conservado, con los frescos más increíbles que hay en la Ciudad de México, está en Culhuacán, en Iztapalapa? Pues ahí está. Y como eso te puedo decir muchísimas cosas que descubrí gracias a los cronistas, porque hay lugares fascinantes que la gente ni se imagina que existen. Porque esta en realidad es una ciudad de ciudades, aunque de repente suena como un lugar común porque se dice mucho, pero es que es completamente cierto. Fíjate, pero eso data de la época prehispánica, porque hay que recordar que la Ciudad de México, que antes era Tenochtitlan, era un pequeño islote originalmente, y que se estableció, fue la última ciudad en establecerse en esta cuenca, que tenía 5 lagos. Pero alrededor de los lagos había ya muchas poblaciones, ciudades importantísimas que estaban desde mucho antes que los aztecas o mexicas, ¿no? Como Xochimilco, como Tláhuac, bueno, Azcapotzalco, que era una ciudad muy importante, que de hecho era el imperio que dominaba a todos los demás cuando se establecen los mexicas en Tenochtitlan, ¿no? O sea, entre los lagos iban a ser Tenochtitlan, pero eran los tepanecas de Azcapotzalco. O sea, entonces aquí, y lo interesantísimo es que esas antiguas ciudades prehispánicas después se van a convertir en villas, se van a llamar villas, después en delegaciones, y ahora son alcaldías. Pero finalmente sigue siendo lo mismo, y si tú penetras en ellas, que yo he tenido la suerte de poderlo hacer a través de sus cronistas, te das cuenta que conservan muchísimas cosas
que son verdaderamente únicas de ellos. Tienen su propia gastronomía. En los pueblos del sur, pueblos de hacen mucho tamales de charalitos, de rana, porque todavía queda un poco, afortunadamente, de lagos ahí en esa zona, ¿no? La zona lacustre. Entonces así te vas dando cuenta, ¿no? Que qué fascinante es cómo, de verdad, cada una de estas antiguas ciudades sigue conservando mucho de su propia personalidad original. Pues mira, yo creo que de mis recuerdos más antiguos de la ciudad es cuando caminaba yo con mi abuelo un día y entonces él me dijo, te voy a enseñar una cosa que casi nadie sabe que está aquí. Ya me había enseñado el Templo Mayor, bueno, lo que se veía podía ver el Templo Mayor, pero entonces me metió a un palacio hermosísimo, que ahora sé que es el Palacio del Marqués del Apartado, un palacio neoclásico que está frente al Templo Mayor. Y entramos ahí y en el patio había una tapa. Y entonces él quitó esa tapa y me dijo, baja, bajamos por una escalera así misteriosísima y allí estaba un pedazo de una pirámide. Y otra emocionantísima fue cuando Eduardo Matos, un buen amigo mío, que hizo todas las obras de excavación del Templo Mayor, me invitó un día, me dijo, Gamito, Gamito, ven acá, te voy a enseñar una cosa. Y otra vez bajamos al inframundo, bajo a la tierra, pero sí debe ser al inframundo. Ahí en la calle de Justo Sierra, debajo de la tierra, junto a la librería Porrúa, es el Templo Mayor de la librería Porrúa, salían de la tierra, estaban bajando debajo de la tierra, ¿no? Dos garras enormes y una cabeza gigantesca con unos dientes así desdentados, pelón con agujeros en la cabeza. No, yo todavía me acuerdo un poco chinita de la impresión que me dio. Era Mictlantecutli, que lo habían descubierto y lo estaban excavando. Ahora lo podemos ver en el Museo del Templo Mayor, es una escultura impresionante, tamaño natural, un dios, el dios de la muerte, con una cabezota, tiene unos agujeros porque ahí tenía pelo incrustado, pelo para asustar, impresionar a la gente, y en lugar de tiene en las manos unas garras con unas uñas gigantes, y le cuelga aquí, están las costillas, y le cuelga el hígado, que mucha gente cree que es el corazón, es el hígado. Pero es una figura impresionante, ¿eh? Si no la han visto, vayan a la ver. Y esa vi cuando la estaba sacando la gente de la tierra. Ay, me apasiona descubrir las maravillas que hay en esta ciudad, esa pasión, porque sigo, después de 25 años de escribir, tengo como 12 libros, casi todos sobre la ciudad. Bueno, uno de ellos es la biografía de mi abuela, de Manuel Gamio, pero sigo descubriendo cosas todo el tiempo. Y aparte pasan tantas cosas en esta ciudad, que es fascinante. Cada semana digo, ay, Dios mío, porque tengo como 3 cosas de las que quiero escribir. Digo, ¿cuál escojo, no? Así, todo el tiempo pasan cosas, ¿no? Fascinantes. Entonces, no es que esta ciudad no te la acabas, es la ciudad más vital que puede haber en el mundo.